Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentren bien en sus hogares. En esta noche, el tema lo he intitulado La importancia de congregarnos. Debemos de tener ese amor, esa pasión por Dios y no dejar de congregarnos en la iglesia. Cada servicio, cada actividad que tenemos, debemos de buscar de Dios. Donde quiera que nosotros estemos y busquemos de Dios, Dios se va a estar con nosotros. Pero la importancia de congregarnos, la importancia de buscar de Dios debe de ser de nosotros como cristianos, de buscar la presencia de Dios, debe de ser importante en nuestras vidas. En el Salmo 133, 1 dice, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Que dice la escritura que mira cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos. En ese momento, en ese tiempo de alabar a Dios, un tiempo de exaltar a Dios, un tiempo en donde se mueve el Espíritu de Dios y cambia las vidas, transforma los corazones, hace milagros, hay sanidades. Cuando buscamos de la presencia de Dios, nos quebrantamos delante de su presencia. Pero en esta noche vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque en su palabra siempre hay bendición. Siempre que buscamos de la presencia de Dios y más cuando lo buscamos en oración. Vamos a orar, acompáñenme en sus hogares y vamos a darle gracias a Dios y vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a buscar de la presencia de Dios. Ahí acompáñenme en sus hogares. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante de tu gracia, buscándote primeramente a ti, Señor Jesús. Que seas tú que cambie nuestros pensamientos, que seas tú que obres en nuestras vidas, que nos enseñes por qué es la importancia que debo de yo congregarme, por qué es la importancia de buscar de tu presencia en tu santo templo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Seas tú alabado y glorificado, Señor, y te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. ¿Es importante congregarnos? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en su santo templo. Porque Dios obra en nuestras vidas en su templo. Un testimonio que me gustaría dar en esta noche es cuando empezábamos a buscar de la presencia de Dios. Dios se manifestó en nuestras vidas. Mi esposa estaba orando por una hija, que Dios nos diera una hija y estábamos pidiendo a Dios que Dios se manifestara y Dios nos bendijera con una hija. Y un tiempo en la iglesia, cuando estaba yo orando, cuando estaba alabando a Dios, cuando estaba exaltando a Dios, Dios me mostró a una niña y me dijo, y la niña levantaba sus brazos y me decía, Daddy, Daddy. Y entonces en ese momento yo le dije a mi esposa, estás embarazada. Y al tiempo Dios nos dio esa niña, así como yo la miré, así ahora yo la miro. Y le estoy hablando de una niña que ya tiene 16 años. Una niña pequeña que Dios nos dio, una pequeña niña que en la que Dios nos dio bendición. Y esa es la bendición y la importancia de por qué congregarnos, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades. No importa cualquier situación que nos encontremos, Dios ahí se manifiesta, Dios ahí obra. Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Dios no lo rechaza, Dios te bendice,
Dios obra en tu vida, Dios obra en tu corazón, Dios obra en tus necesidades, pero lo único que tienes que hacer es buscar de la presencia de Dios continuamente, no nada más en el templo, donde quiera que tú te congregues o donde quiera que tú te reúnas, en su nombre Él está ahí, Él está en medio de nosotros, mientras nosotros busquemos de su presencia, busquemos de su gracia. Hay varios tipos de personas o cristianos. Hay aquellos de que dejan de reunirse, dejan de asistir a la iglesia, quizás porque se enfrentaron a un problema, a una circunstancia o quizás un conflicto con alguien en la iglesia. No importa cuál sea la situación que te hayas enfrentado, lo importante es que busques a Dios, que sepas que hay un Dios que quiere que le busques, que hay un Dios que bendice a aquel que le busca. No importa la circunstancia que te encuentres, no importa la circunstancia que se vea difícil, Dios está con aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Y Él quiere que nos sigamos congregando, que le sigamos buscando. Como cristianos debemos de congregarnos, debemos de cultivar en nuestras vidas el tener esa relación con Dios, no nada más en el templo, sino también en nuestros hogares. Hay muchas personas que dicen que mucha iglesia, pero es donde Dios nos trae la bendición, es donde Dios nos bendice, es donde Dios nos trae la paz, es donde Dios nos trae el gozo, es donde Dios se manifiesta. A través de la Biblia nosotros encontramos la voluntad de Dios y es en ella donde descubrimos que debemos de congregarnos continuamente. Como leímos en el Salmos 133, mira cuán agradable, cuán bueno y agradable es que los hermanos habitemos juntos, que nos juntemos en una alabanza, que nos juntemos en una adoración, que nos juntemos a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, no nada más en mí, sino en ti también. En cada uno de nosotros Dios se ha manifestado. En cada uno de Dios ha hecho algo. Y Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le saltemos. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo estoy muy agradecido con Dios. Porque Dios nos ha bendecido en gran manera. Y debemos de ser agradecidos con aquel que nos viste, con aquel que nos calza, con aquel que nos bendice, con aquel que nos sana, con aquel que hace cosas maravillosas, con aquel que creó la tierra, con aquel que nos dio vida, con aquel que nos da la oportunidad y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Debemos de darle gracias y ser agradecidos con Él, porque Él es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Él es muy fiel y debemos de persistir en la oración, debemos de persistir en congregarnos, debemos de persistir en seguir buscando de su presencia. Que si viene un problema, que si viene la tempestad, que nuestro barco no se hunda, sino que sigamos fieles y que sigamos firmes en aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Nosotros ya no vivimos en tinieblas, sino vivimos en la luz que es Jesucristo. La Biblia nos enseña cómo la iglesia primitiva se congregaba en las casas y en el templo, y ellos perseveraban unánimes. Vamos a mirar ahí en Hechos 5:42, dice la escritura, y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es un ejemplo de cómo la iglesia buscaba de Dios, de que no cesaban de enseñar y de predicar día con día, no de vez en cuando, como algunos tienen por costumbre, no nada más cuando tengo deseo, sino día con día lo hacían. Nosotros nada más nos congregamos quizás 2 veces o 3 veces por semana y pareciese que fuese suficiente o pareciese que fuese aburrido, pero el estar en la presencia de Dios no es aburrido. Estar en la presencia de Dios es donde Dios trae bendición, donde Dios te trae esa bendición a tu vida. Debemos de hacer o tener ese deseo de venir y buscar de Dios, de venir y exaltar a Dios, no de venir y juzgar a los demás, no de venir y ver a los hermanos, no de venir y que esto no me gusta, que el otro no me agrada, sino venir con ese deseo de exaltar a Dios, con ese deseo de que Dios traiga bendición a mi vida, de que Dios cambie mi vida, de que Dios me bendiga, de que Dios sea el que obre realmente en mi vida totalmente. Pero para que eso suceda debemos de tener un corazón contrito y humillado delante de su presencia, un corazón que quiera cambiar, una vida que quiera cambiar. Nuestros pensamientos solamente los puede cambiar Dios. Solamente eso lo puede hacer Dios. Dios cambió mi vida, Dios cambió mis pensamientos, Dios cambió mi forma de hablar, Dios cambió todo mi ser y Dios lo puede hacer en tu vida. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios te moldee. Lo único que debes de dejar es que Dios sea el que obre. Debes de dejar que Dios sea el que te cambie totalmente. Para que haga un cambio debe de haber disposición. Para que haga un cambio debes de dejar que el Creador te cambie. Debes de dejar que Dios sea el que obre en tu vida. Las bendiciones, una de las traducciones de la palabra bendición es habilitar a alguien. La palabra también se puede traducir qué feliz y cuán agradable. Este es uno de los verdaderos propósitos de Dios, que podamos encontrar en nuestra congregación esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos paz, gozo. Yo no sé usted, pero cuando Dios toca mi vida, Dios me trae esa paz, me da ese gozo. ¿Cuántos de nosotros queremos esa paz? Queremos ese gozo, queremos que Dios sea el que nos dirija en nuestra vida diaria, de cómo debo de seguir a Dios, de cómo debo de estar delante de la presencia de Dios. Habitar viene de la raíz hebrea que también podemos traducir como morar, permanecer, establecer o persistir. Debemos de seguir nosotros buscando de la presencia de Dios, dejar que Dios sea el que nos cambie, habitando juntos en armonía en la congregación, dejando que Dios sea el que obre en nuestras vidas, nuestras necesidades. Dios de antemano sabe nuestras necesidades. Dios de antemano sabe el problema o la circunstancia, la enfermedad. Pero Dios quiere que nosotros no nos dejemos de congregar, tengamos confianza en Él. Como cristianos, la práctica diaria debe de ser como alguien que tiene algún ministerio, por ejemplo, como un músico, sabe que si no practica, no va a poder ministrar de la misma forma en que pudiera hacerlo si él practicara.
quizás las notas no se oigan bien, quizás las notas se le olviden, quizás el canto no se lo sepa. Nosotros como cristianos debemos de hacer un hábito. ¿Cuántos de nosotros hacemos un hábito para poder nosotros dejar que Dios sea el que cambie en nuestras vidas? No debemos de dejar de congregarnos continuamente para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollarnos como cristianos, como hijos de Dios. En ocasiones queremos que Dios nos use, pero no queremos sacrificar, no queremos buscar de Dios, no queremos hacer el tiempo para Dios. Pero Dios no trabaja de esa forma. Tenemos que nosotros primero hacer un sacrificio vivo para Dios, y sea que Dios nos transforme, que Dios nos cambie. Si queremos ser usados, debemos de ponernos en disposición de el Señor, y el que nos cambie nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver nuestra vida diaria hacia con los demás también. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque el día se acerca. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Algunos tienen por costumbre dejar de congregarse, y en esta noche te exhorto, hermano, para que tú sigas buscando de la presencia de Dios. Esos tiempos son tiempos difíciles, tiempos en que no tenemos que dejar de congregarnos, tiempos en que debemos de buscar más y más de la presencia de Dios, que Dios sea que nos cambie, que Dios sea el que dirija nuestra vida. Es importante para recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué Dios quiere que nos congreguemos continuamente? Porque eso abre un espacio para que Él nos visite continuamente. Ahí en Mateo 18:20 dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros nos congreguemos, porque Dios está en medio de nosotros, donde están 2 o 3 congregados, y más cuando está una multitud congregada. Entonces Él está en medio de nosotros, su Espíritu está en medio de nosotros, su gracia está en medio de nosotros. Es cuando ocurren milagros, es cuando ocurren sanidades, es cuando Dios se manifiesta. ¿Tú quieres que Dios se manifieste en tu vida? Síguete congregando, sigue buscando de Dios. La unción de Dios se derrama cuando estamos juntos en su nombre. No solamente en la iglesia, sino también en nuestro hogar se puede manifestar si estamos en esa relación, en esa comunión. Debemos de dejar que Dios sea el que obre en nuestras vidas. En esta noche te animo, hermano, hermana, para que tú y yo busquemos más de Dios, que le demos importancia al congregarnos continuamente, porque es ahí donde Dios trae la bendición, es ahí donde Dios se manifiesta. Si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestras necesidades, debemos de buscar más de la presencia de Dios. Dios se ha manifestado en gran manera en mi vida, y Dios se puede manifestar en gran manera en tu vida, pero debes de buscar de Dios, debes de dejar que Dios sea que cambie tu vida, que sea Dios que transforme tu vida. Y para que eso ocurra, debes de seguir buscando de la presencia de Dios, debes de seguir congregándote, debes de seguir que Dios sea el que obre en tu vida. Y para que eso ocurra, debes de seguir buscando continuamente
Que Dios sea el que cambie y transforme tu vida. Ponte en manos de Dios y Dios te va a cambiar. Dios te va a transformar. Dios se va a manifestar en tus necesidades. No te afanes del día. No te afanes del trabajo o de las cosas, porque Dios nos va a bendecir en esas áreas. Dice su escritura que busquemos del reino de Dios y su justicia y que las demás cosas vendrán por añadidura. Debes de dejar que Dios, buscar de Dios primero, de las cosas del reino de Dios, y las demás cosas nos debemos de preocupar, pero son las cosas que a veces ponemos más importancia o enfoque que a Dios o las cosas de Dios. Debemos de buscar de Dios más y más, y las bendiciones van a venir, las sanidades van a venir, las puertas se van a abrir donde están cerradas, pero debes dejar que Dios sea el que obre. Busca más de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Dios que obre en tu vida, en tus necesidades. Que Dios te dé ese deseo de buscar más de su presencia y que vengas al lugar que es la casa de oración en su santo templo. Que busquemos juntos y alabemos al Dios todo creador, aquel que nos ha prometido estar con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las cosas y maravillas que Él hace en nuestras vidas. Allá en sus hogares, acompáñenme y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos una vez más, Padre Celestial, porque tú, Señor, obras en nuestras vidas, obras en nuestro corazón, obras en nuestras necesidades, Señor Jesucristo. Te damos a ti las gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, Señor Jesús, por las cosas que tú haces en nuestras vidas, Padre, en tu santo templo, Padre Celestial. Danos ese deseo, Padre, de buscar más y más de tu gracia, de tu palabra, de tu presencia, Señor, en oración, Señor Jesucristo. Que seas tú alabado, que seas tú glorificado, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, de antemano por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo y lo que vas a hacer. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos esperamos ver pronto. Dios les bendiga. Tengan una buena noche.